Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo esta funda de mini plancha que, como veis, se abre y se convierte en una mantita de planchado. También quería aprovechar a pediros que os suscribáis al canal. No cuesta nada, es solamente darle un botoncito y la verdad es que me ayudáis un montón. Sin más, os dejo con el tutorial, espero que os guste y venga, vamos a coser. Para realizar esta labor vamos a necesitar una guata de patchwork que sea gruesa. Esta, como es finita, la voy a poner en doble capa. Luego también vamos a necesitar un tejido térmico. Bueno, ya habéis visto en más vídeos que este es el que suelo utilizar yo porque es de tela y me gusta porque al coser no se rasga. Pero podéis utilizar cualquier otro que encontréis en el mercado. Luego también he cogido una selección de tejidos y de uno de ellos del que vamos a necesitar más. Vamos a necesitar como medio metro. De los otros con retales nos va a valer. Y luego tengo aquí, bueno, pues un pequeño surtido de telas japonesas con las que voy a hacer las aplicaciones. Además utilizaremos hilo para bordar, unos botones y 1 metro de asa para mochilas. Aquí tenéis el patrón para descargar. Si no sabéis muy bien cómo hacerlo, hay un tutorial en el canal en el que lo podéis ver. Os dejaré un link en la cajita de descripción. Pues nada, sencillamente tendréis que imprimirlo, colocar las piezas como os viene en el croquis y pegarlo. Y después lo recortaremos por la línea exterior. Aparte os vienen dos hojas que son los dibujos de las aplicaciones que vamos a poner. Las piezas que vamos a usar para poner las aplicaciones son de 15,5 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. En esta aplicación va a ir este dibujo. Para poderlo calcar aquí, lo que voy a hacer es coger la tabla de luz. Ya he marcado aquí todo lo que es el dibujo, como veis, ya lo he calcado entero, porque esta tela es más finita, pero estas telas, como son tan gruesas, cuesta mucho calcar a través de ellas. Por lo que voy a hacer es ir recortando cada una de las piezas e irla marcando en la tela. Ya tengo aquí todas las piezas marcadas y, como veis, he marcado la pieza y he recortado dejando un margen como de medio centímetro todo alrededor. Ahora el secreto está en el orden en el que poner las piezas. Lo primero que vamos a poner es la fachada de la casita. Voy a marcar la doblez solamente en los laterales. La voy a marcar por la línea que está dibujada. Siempre hay que marcarlo por el derecho de la tela para ver por dónde doblamos. Y lo voy a ajustar al dibujo que tenemos en la tela. Lo que voy a hacer es coser los laterales aquí con una puntada escondida. Una vez que ya tenemos la fachada de la casita, vamos a poner la chimenea. Igual voy a ir marcando las dobleces según el dibujo que he hecho y lo voy a sujetar aquí en la tela. Y lo mismo voy a coser todo alrededor con una puntadita escondida. Una vez que ya está cosida la chimenea y la fachada de la casita, me voy a poner el tejado. Igualmente el tejado voy a ir doblando por la marca del patrón con la formita que tiene el tejado. Aquí en esta esquinita hay que hacerle ahí un pequeño corte para poderlo doblar y que haga la forma correctamente. Una vez que esté así un poquito marcado, sobre todo en un lado, lo voy a colocar ya en su sitio. Y así voy a irlo colocando todo y a darle también una puntadita escondida para coserlo. Una vez ya tenga puesto el tejado, voy a poner la puertita y una vez tenga puesta la puertita ya pondremos encima el césped de abajo, la hierbita, ¿de acuerdo? Voy a coserlo todo y luego ya solamente nos faltará bordarlo. Ya tengo todas las aplicaciones puestas y ahora ya lo que queda es hacer los bordaditos. Los corazones los voy a hacer bordados porque es una aplicación muy pequeña y ponerla va a ser muy trabajosa al ser tan chiquitina. Entonces lo prefiero hacer los bordados, los corazoncitos de la flor. Todo el tema del bordado lo he omitido porque no quiero que este vídeo se haga eterno. Si queréis que os haga algún tutorial de cómo hacer algún bordado y demás, decídmelo y lo haremos próximamente en el canal. Bueno, ya tengo aquí las dos piecitas centrales con las aplicaciones hechas y bordadas.
Mirad cómo han quedado. Algo sencillo, tampoco le he hecho nada demasiado complicado. Y ya tenemos aquí todas las piezas que vamos a necesitar. Estas piezas de los laterales, que son 4, tienen 15,5 cada una, o sea, 15,5 por 15,5. Y luego esta de aquí central tiene 28 por 44,5. Vamos a empezar a unir. Lo primero que vamos a hacer es unir estas 3. Vamos a colocar esta aquí, uniremos a 1 centímetro, esta aquí y uniremos a 1 centímetro. Vamos a hacer lo mismo, también vamos a unir estas 3. Una vez que tengamos estas 3 unidas, las colocaremos sobre esta y uniremos también por los laterales. Todo esto le vamos a dejar a todo un margen de costura de 1 centímetro, que es el que está calculado para esta labor. Una vez unidas todas las piezas, las he planchado dejando todas las costuras hacia afuera. Ahora colocamos la pieza sobre la guata. Como os comenté antes, como esta es tan finita, la he puesto doble para que tenga más grosor el portaplanchas. Vamos a colocarlo encima. Sabéis que la guata es mejor que sea más grande que la tela, y lo voy a acolchar. Voy a acolchar siguiendo un poco las costuras, sencillamente. Voy a dar un pespunte a cada lado de cada costura, siguiendo la forma de cada una de las piezas. De este modo así iremos haciendo cuadrados, cosiendo a 1 milímetro de la costura. La pieza central sí que la voy a acolchar a cuadros. Voy a seguir directamente las líneas que tiene la tela para no tenerlas que dibujar. Entonces lo que voy a hacer es sencillamente dar un pespunte entre medias de cada una de las líneas y ya está, ya tendremos hecho el acolchado. Recordad que siempre para empezar a acolchar vamos a empezar desde el centro. Entonces, si no tenéis un pie de doble arrastre, vamos a utilizar alfileres. Iremos poniendo alfileres de este modo, bastante juntitos. Como mucho, como cada 6-7 centímetros más o menos, vamos a poner un alfiler. Siempre estirando la tela con la mano. Tiene que quedar la tela muy bien estirada, que no os haga ninguna arruga. Al poner los alfileres, lo que evitamos es que el prensatelas, como ejerce mucha presión sobre la tela y la va empujando hacia adelante, con los alfileres evitamos este arrastre. Y con este tipo de alfileres, que son específicos para coser a máquina, pues podemos coser por encima sin ningún problema. Así vamos a ir colocando y haciendo línea a línea. Cada vez que pongamos la siguiente línea de alfileres tendremos que ir estirando muy bien la tela hacia afuera y hacia los lados. En piezas tan pequeñas como estas podemos colocar sin problema ya 2 o 3 filas de alfileres, porque al ser chiquitita la pieza, la tela no se nos va a mover. Ya he pespuntado estas 3 líneas y ahora, como veis, a los lados nada más que nos quedaría una línea y lo que es el borde de la costura, como a 1 centímetro. A la hora de poner alfileres para el siguiente acolchado, no empecéis desde arriba. Siempre tenéis que empezar desde el centro, estirando la tela hacia afuera. Aquí colocaremos el primer alfiler y luego para los siguientes estiraremos la tela en diagonal para que siempre vaya hacia afuera, tanto en el lateral como en la parte superior. Y así iremos poniendo los alfileres desde el centro hacia afuera, en ambos lados. Y así ya de este modo hemos acolchado toda la pieza. Pues perdonadme porque ya sabéis que soy un desastre y siempre algo me tengo que dejar sin grabar. He colocado ya el patrón sobre la tela. Aquí tenemos que hacer coincidir estas líneas que veis que son como discontinuas, las vamos a tener que casar con las diferentes costuras del patrón. Esta línea de aquí la haremos casar con la costura que tenemos aquí entre el azul y el granate. Y estas costuras de aquí irán justo en la costura de los cuadros. ¿De acuerdo? Esta también irá aquí y esta también tiene que ir casada en esta costura. En esta parte igual. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy recortando la tela dejando 1 centímetro hacia afuera del patrón que tenemos marcado. Esto, la forma más sencilla es hacerlo con la tabla de corte. Le dejamos 1 centímetro porque aunque esto va a llevar bies, que no va a llevar costura y metido hacia adentro, pero es para que no quede luego tan justa la labor. Una vez que esto ya lo tenemos todo marcado, vamos a hacer estas líneas, porque por aquí le tenemos que dar un
un pespunte. Con esto que vamos a hacer, vamos a marcar las dobleces. Bueno, mirad, ¿cómo vamos a traspasar estas marcas? Vamos a traspasar esta, la primera. Y aquí nos dice que esta está a 3,5 centímetros. Por lo tanto, aquí voy a hacer la marca a 3,5 centímetros y voy a unirla con justo esta esquinita de los cuadros. Aquí tenemos la primera. La segunda es esta que viene aquí hacia arriba. Esta está aquí justo en el centro de esta. Por lo tanto, aquí, si sencillamente doblamos esto a la mitad y marcamos aquí el centro, este pespunte viene justamente hasta aquí. Voy a dejar aquí ya colocado un alfiler para que no se mueva. Y esta línea también la tendremos que dibujar justo hasta aquí, hasta el centro de la esquina. Esta siguiente de aquí la tenemos que marcar 1, 2, 3 a 4 centímetros. Aquí vamos a marcar, voy a marcar también aquí los 4 centímetros y sencillamente vamos a dibujar ahora también desde esta esquinita hacia arriba y aquí lo mismo. Pues así, del mismo modo, vamos a ir dibujando todas estas líneas. Sé que no se ven muy bien con este marcador, lo voy a acercar, como veis, un poquito más para que veáis las líneas. Y así vamos a irlas dibujando todas. Bueno, ya tengo todas las líneas dibujadas, pero esas no las voy a acolchar todavía. Esas hay que acolcharlas con la tela. Mirad, he cortado 2 piezas, una de un tejido térmico. Bueno, ya sabéis que yo tengo aquí un tejido térmico, que es el que siempre utilizo. Hay muchos en el mercado. A mí este me gusta mucho porque es una tela. ¿Y qué ocurre? Que al ser un tejido, aunque tú lo pinches, no se abre, no se raja. Hay otros de otras marcas diferentes, pero para mí el problema que tienen, ¿cuál es? El que al coserlos después por las líneas de costura se rajan. Aún así, como esto va a llevar encima una tela, pues no pasa nada. Yo sé que estas fundas las hacen sin protección térmica, pero si no tenéis protector térmico, si no lo encontráis o sencillamente no se lo queréis poner, pues no se lo pongáis. Yo lo pongo porque a mí me parece que protege un montón, sobre todo esto, la guata, porque si no, de planchar sobre ella, esta se acaban apretando con el tiempo y se quedan finitas y se van degradando mucho por el calor. Por eso yo le pongo un protector térmico. Ahora lo que voy a hacer es sujetar aquí todas estas piezas. Voy a sujetar aquí un poquito por las esquinas para que ahora no se mueva. Bueno, y en este protector el lado brillante va hacia arriba, que es el que protege del calor. Sobre este tipo de protectores térmicos, esto es puro poliéster. Sobre esto no se puede poner la plancha tal cual, porque si sobre esto tal cual pones la plancha, esto se derrite, aunque parezca una contradicción. Pero si lo pones con un tejido entre medias, esto aguanta calor un montón. Bueno, pues una vez que lo tengo así un poco sujeto, habéis visto que he puesto unas esquinitas, más que nada para poderlo dar la vuelta y que quede todo bien colocado. Ahora lo que voy a hacer es volver a acolchar. Entonces ahora ya tenemos que acolchar todas estas líneas que hicimos antes. Voy a empezar sujetando esta parte de aquí. Aquí sí que al poner los alfileres hay que coger todas las capas. A ver, esto ya empieza a ser más grueso y tiene muchas capas. Si aquí tenéis una pata de acolchar de doble arrastre, os va a ayudar un montón. Bueno, ahora quiero que entendáis muy bien qué es el acolchado que le tenemos que hacer aquí. Ahora sobre esto tenemos que acolchar todas estas líneas, o sea, como veis aquí en esta parte, o sea, lo que es en esta zona de arriba, tendremos que hacer estas, que son esta que hay aquí y esta que hay aquí. Luego tendremos que hacer estas dos que están aquí dibujadas, esta y esta, aquí también esta y esta, y también tenemos que hacer esta línea de aquí de nuevo, la tenemos que acolchar, pero esta vez justo sobre la costura.
¿de acuerdo? Esta es independiente a las que hicimos para acolchar primero la tela con la guata, porque ya con estas hay que coger todos los tejidos. Así es que voy a empezar a acolchar por este lado, aunque yo sé que siempre os digo empezar del centro hacia los lados, pero en este caso no. Voy a empezar a acolchar por esta zona de aquí y seguimos y os voy contando. Pues aquí ya tengo acolchada esta parte. Por aquí lo veis, ¿verdad? Las líneas, esta parte de aquí. Aquí lo que he hecho ha sido hacer esta línea, aquí recto, volver a bajar y luego ir haciendo estos triangulitos. En este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar de nuevo, vamos a hacer esta línea por aquí y esta aquí y luego triangulito y triangulito. Ya solamente me quedaría acolchar aquí una línea y otra línea. Va a ir justo desde esta esquinita hasta esta esquinita. Si queréis aquí por la parte de arriba, continuando las líneas de los cuadros, vamos a hacer una aquí y otra ahí. Y ahora ya vamos a acolchar estas dos líneas de aquí que nos quedaban. Esto ya lo tenemos listo, ya está todo cosido. Como veis aquí ya también le he dado el acolchadito este y esto ya está preparado. Las asas tienen que ir aquí, justo en esta parte central, entre esta costura y esta costura que le hemos hecho. Aquí tengo 40 centímetros de asa para cada lado. Las vamos a colocar así, como a 1 centímetro de la costura. Aquí tengo dos pedazos de tela de 4 centímetros por 13. Los vamos a doblar a modo de bies y vamos a darles un pespunte a 1 milímetro a cada lado del borde. Una vez que tengamos estas dos tiritas cosidas, las vamos a colocar aquí. Aquí, como veis, tengo las dos marquitas. Y aquí tengo dos círculos. Esta es la posición en la que tenéis que colocar el botón. Y estas marquitas es en la posición en la que tenéis que colocar las tiras. Las tiras irán desde esta costura central hacia arriba. Y en este lado lo mismo. Vamos a pasarle aquí un pespunte al borde para que queden ya todas fijadas en su sitio. He cortado 1,60 m de cinta al bies de 5 centímetros de grosor y sencillamente la vamos a ir colocando todo alrededor de esta pieza. El comienzo lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer justo encima de una de las asas. Esto ya sabéis que os he explicado cientos de veces cómo colocar el bies y no os lo voy a volver a explicar porque no quiero ser muy pesada, pero ya sabéis que el bies siempre tiene que ir colocado bien estirado para que luego quede bien y no quede arrugado. Voy a colocarlo todo alrededor y volvemos. Ya he acabado de coser todo el bies alrededor y le he puesto también los botones justo donde indica el patrón. Como veis, ya por la parte de atrás queda todo acolchadito con el protector térmico para poder planchar sin problema. Y ya solamente nos queda las asas. En vez de dejarlas así, las vamos a voltear y le vamos a dar aquí un pespunte justo encima del borde del bies para que ya queden así las asas hacia arriba. Estos de los botoncitos no, directamente los vamos a dejar así porque luego esto en el momento que se cierre se sacarán hacia afuera para cerrarlo, pero si no luego se quedan recogidos hacia adentro. Para plegarlo sencillamente haremos esto así. Este se ata con este y en este lado lo mismo. Y aquí tenemos ya el bolsito para la plancha terminado. Y aquí ya tenemos guardada nuestra planchita. Y cuando queramos trabajar con ella, sencillamente abriremos los botones, desplegamos y ya tenemos preparada
nuestra mantita de plancha para poderla utilizar. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a repetirlo y nada. Y como os dije antes, por favor, suscribíos al canal, que la gran mayoría de la gente que me ve no está suscrita. No os cuesta nada, solamente es al botoncito de abajo y listo. Bueno, que tengáis una feliz semana. Chao.